que Dios te escogió en todo momento es algo complicado. ¿Por qué? Porque no siempre te sentís como que Dios te escogió. Porque hay momentos, y vamos a ser honestos, hay momentos donde sentís que vas a salir de tu casa y vas a cambiar el mundo. Pero hay otros momentos donde solo querés dormir y comer y seguir haciendo eso hasta el cansancio, ¿verdad? Y hay quienes ni siquiera comen. Yo no soy de esos, muchachos. Yo no sé qué haría sin comer. Pero ahora, surge la pregunta. ¿Será que Dios realmente me escogió? Porque lo que estoy viviendo dice lo contrario. La respuesta a tu pregunta es que sí. Dios te escogió. Y cuando Dios te elige, cuando Dios te escoge, no se trata de, hoy te sentís bien, sos elegido. Mañana no. No. Porque esto no depende de ti. Ser elegido depende de aquel que te eligió. ¿Y cómo sé, Juanfer, que Dios realmente me eligió? En la Biblia, en Juan capítulo 15, te invito a que lo leas. Nos dice que para ser sus discípulos tenemos que dar fruto. Eso va a ser la muestra de que somos sus discípulos. Y luego nos dice que para dar fruto tenemos que permanecer en Él. Y les dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Entonces, Dios nos llama, nosotros aceptamos y permanecemos en Él, somos elegidos. Y ahora, el resultado de todo esto es dar fruto. Entonces la manera en que vives cambia, la manera en que sirves cambia, la manera en que amas cambia, porque ahora eres elegido y das fruto gracias a eso. ¿Y qué tipo de fruto, Juanfer? Eso es de lo que quiero hablar hoy. Y que encontremos cuáles son esos frutos que tu vida va a dar porque ya sos elegido. Grábate eso en la mente. Ya sos elegido. Y este mensaje es para quien ya es elegido. Porque no se trata de ser listo, no se trata de ser alto, no se trata de saberse toda la Biblia. No, se trata de un corazón dispuesto a permanecer. Porque el llamado está, pero está en ti tomarlo. Entonces, hoy vamos a ver 3 frutos para ser elegido. Y te hago una pregunta. ¿Te gustaría vivir como elegido y dar mucho fruto? Como dice Juan 15. A mí sí. La verdad es que a mí sí. Pero ahora, ¿crees que eres elegido? Hoy vamos a hablar de eso. Para que cuando termine, te prometo que tu respuesta va a ser sí. Sí soy elegido. 3 frutos que son el resultado de ser elegido. El primero, busco a Dios y no tener el control. Busco a Dios y no tener el control. Y esta historia me gusta muchísimo y ilustra perfecto mi punto. Por ahí en 1903, el gobierno de Estados Unidos quería empezar a crear una máquina que fuera capaz de mover a alguien de un punto a un punto B. Y para eso contrataron a un señor llamado Samuel Langley. A este hombre le dieron todo lo que necesitaba. Dinero, contactos, las mentes más brillantes lo estaban ayudando. Intentó hacer 2 despegues de esta máquina y los 2 fallaron. Pero al mismo tiempo, en un lugar llamado Ohio, habían 2 hombres, los hermanos Wright, trabajando en una tienda, un taller de bicicletas. Esa es la palabra, un taller de bicicletas. Ellos no tenían ningún estudio universitario y tampoco los que lo estaban ayudando. Nadie había ido a la universidad. Pero ellos tenían algo que Langley no tenía. Parecía que Langley tenía todo para triunfar, pero a Langley le faltaba algo que los Wright sí tenían. Los Wright tenían un porqué estable. Y el porqué de ellos es que querían cambiar el mundo. Ellos querían dar una herramienta, un vehículo para poder transportar a las personas de una manera, eh, iba a decir sana, pero eso es para personas. Sería una manera en que pudieran pasar sanos y salvos, ¿verdad? Eso era lo que ellos querían. Entonces, eso fue lo que empujó, eso fue el motor para los hermanos Wright, que lograron hacer su despegue. Y fue exitoso. Y así nació el primer avión. ¿Y por qué Juanfer nunca había escuchado de Samuel Langley?
Porque Samuel Langley se rindió el día que los hermanos Wright lanzaron su avión. Porque Langley lo que quería era fama y dinero. ¿Qué me deja esta historia? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Por qué haces lo que estás haciendo? Porque déjame decirte algo. Cuando no tienes un porqué claro de lo que estás haciendo, en algún momento vas a parar. ¿Ok? En algún momento vas a parar. Entonces, cuando hablamos de buscar a Dios y tener el control, es una de dos, amigo. Porque buscar a Dios muchas veces, aunque duela y sea complicado, es soltar el control y entregárselo totalmente a Dios. Y eso es difícil a veces. Porque es fácil entregarle el control cuando saqué buenas notas. Me está yendo, no sé, están viniendo oportunidades, ¿verdad? Hoy metí gol en mi partido en el recreo. Si yo le entrego esto a Dios y que Él tenga el control porque me está yendo bien. Pero ¿qué pasa cuando no? Esos son los momentos donde realmente cuesta entregarle el control a Dios. Porque no sabes cuándo va a venir una enfermedad. No sabes cuándo va a venir una mala noticia. Y obviamente no te lo estoy deseando. Pero vivimos en un mundo donde esas cosas pasan y no sabemos cuándo. Pero aquí está el poder de darle el control a Dios. Que cuando le entregas el control a Dios, estás confiando en que Él es quien escribe tu historia. Amo un versículo en Mateo capítulo 6 que nos habla de cómo cuando buscas primero el reino de los cielos, todo lo demás va a ser añadido. Dios se encarga de los detalles cuando tú le entregas el control. Cuando tú no tratas de, bueno, si hago esto, va a pasar lo otro. Y no sé, no sé si te pasa, a mí sí. Y quizás tú eres perfecto y yo no. Pero a mí me pasa que a veces en la noche es como no logro dormirme. Pero es porque estoy pensando, bueno, si hago esto, esto y esto, va a pasar esto. Y así por un largo periodo, ¿verdad? Y al final no controlo nada. Ese es el problema realmente. Que tratamos de controlar todas las variables. Pero realmente es Dios quien está a cargo. Y hoy te traigo una historia de la Biblia. Y te traigo dos personajes, mejor dicho. Donde encontramos a alguien. A los dos tenían el llamado, mejor dicho. Los dos tenían el llamado. Pero uno buscó a Dios primero. Y el otro buscó tener el control. Y el que buscó tener el control se llama Saúl. Y puedes encontrar esta historia en 1 Samuel 13. Ya en un momento vamos a entrar de lleno a los pasajes. Pero ahorita estoy preparando el terreno. Porque en 1 Samuel capítulo 13 encontramos que Saúl va a pelear una guerra contra los filisteos, ¿verdad? Entonces estaban alistando y todo, e iban a hacer el sacrificio para dejarle esta batalla y entregarle el control básicamente a Dios. Pero Saúl se desesperó, porque el que tenía que llegar para hacer el sacrificio se llamaba Samuel, ¿verdad? Por quien este libro es escrito, ¿verdad? O lleva el nombre. Entonces, Samuel no llegaba, y Saúl se desesperó y dijo, no, lo hago yo. Hace el sacrificio. Y al ratito llega Samuel y le dice como, ¿qué acabas de hacer? Yo te dije que me esperaras. Y Saúl como, no pude contenerme. Los filisteos ya venían y me iba a atacar. ¿Sabes? Leyendo y estudiando para la prédica, pude simpatizar de cierta forma con Saúl. Y quizás hasta sentir un poquito de lástima o pena por él, ¿verdad? Que normalmente le damos duro a Saúl, ¿verdad? No es que Saúl fue un mal rey y así le damos duro, así como otros personajes, ¿verdad? A Pedro es alguien que también no lo comemos, ¿verdad? Pero realmente, vivir esto, mucha. Y ponete en los zapatos de Saúl. Saúl creía que él era quien tenía que mantener su posición como rey. ¿Qué cosas crees hoy que tenés que mantener? Allí es cuando tú quieres hacerlo en tu propia fuerza, que tratas de mantenerlo, ¿verdad? Es como, no, voy a perder a mis amigos si no lo mantengo. No, voy a perder esa buena nota que llevo para mi beca que quiero y tratas de mantener. Obviamente este no es un llamado a descuidar todo. Pero en David encontramos algo. Y es que David, en 1 Samuel 16, es ungido como rey de Israel. Él tenía entre 15 y 17 años, probablemente tu edad, si
si estás en este grupo hoy, o pues si me estás viendo allá, puede que sí, puede que no. Pero la cosa es que era joven, ¿verdad? La cosa es que era joven. ¿Y sabes cuánto tiempo pasó para que fuera rey? Verá, entre 15 y 17 lo ungieron. Hasta los 30 lo coronaron. Pasó entre unos 13 a 15 años sin ver ni una señal de que iba a ser rey. Claro, gente le decía y todo, pero no era como que Saúl vino y le dijo, mira, venite aquí conmigo, yo te enseño cómo ser rey, ¿verdad? Y vas a estar conmigo, vas a estar tranquilo. Esos próximos años David se la pasó corriendo de Saúl, porque Saúl lo quería matar. ¿Por qué? Porque Saúl estaba tratando de mantener su posición. Pero aquí vemos lo que David hizo, y es lo que quiero que tomes. Porque David supo esperar, porque él no estaba tratando de controlar, él estaba buscando a Dios. Porque ese es un concepto increíble, mi amigo. Es no te enamores de la promesa, enamórate del Dios que te la está dando. Enamórate del Dios que lo va a cumplir a su tiempo y a su modo. Porque sabes algo, confiar en Dios y buscar a Dios es entregar el control. Pero no se lo estás dando a alguien que es como, ah, me diste el control, ahorita te va a ir mal. No. Porque sí, hay un enemigo que nos quiere matar mucha, esa es la verdad. Pero tenemos un Dios bueno, un Dios que nos cuida y un Dios que sabe por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Y me encanta un salmo, Salmo 13. ¿Por qué no vas y lo buscas? Salmo 13. Este, pues quizás no es como el salmo más famoso que vas a encontrar, porque miremos cómo empieza. Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia el otro lado? Miren lo fuerte que está hablando aquí David, ¿verdad? No sabemos exactamente dónde se escribió este salmo, pero probablemente le estaba pasando mal David. La estaba pasando mal. Y si seguís leyendo el Salmo 12 y te invito, vas a encontrar cómo hablaba David con Dios, ¿verdad? Y le decía lo que sentía en el momento. Pero si llegamos hasta abajo, en el Salmo 13, mira, este es el poder. Porque, ¿sabes? Cuando hay momentos difíciles, porque los hay. Momentos bajos, porque los hay. La clave está, ¿a dónde corres? Saúl corría a su propia fuerza, a tratar de resolverlo él. Esto es lo que tenemos que hacer. David estaba diciendo todas estas cosas, pero David estaba en la presencia de Dios. David estaba hablando con Dios. Entonces sí, puedes correr como estás. No corras a tu teléfono. No corras a... Primero, obviamente, si es un problema y hay que resolverlo, hay que resolverlo. Pero que tu reacción no sea como... Ay, no sé qué hacer, ¿verdad? Y pasar un rato así súper estresado de... Ay, ¿verdad? Y casi que explotar y la ansiedad. No, corre a Dios. Y mira lo que dice David al final del Salmo 13, que es realmente impactante. Y déjame buscarlo acá, porque quiero leértelo completo, ¿verdad? Los últimos dos versículos. Yo confío, después de lanzarse el gran speech, ¿verdad? De, ala, Dios, me abandonaste. ¿Hasta cuándo debo estar angustiado y andar triste todo el día? ¿Hasta cuándo mi adversario me dominará? Y se le preguntaba a Dios, ¿hasta cuándo? Y quizás hoy has dicho eso, ¿hasta cuándo? Pero viene en el versículo 5 y dice, yo confío en tu misericordia. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Te cantaré salmo, Señor, porque tú siempre buscas mi bien. Y me gusta en otra versión, lo dice diferente. En la NBI lo dice, cantaré salmos al Señor, porque ha sido bueno conmigo. ¿Verdad? Y no es como, pues sí, cada versión tiene como su forma de decirlo, pero aquí me gusta porque hace énfasis en algo en específico. Ha sido bueno conmigo. Ese es el cambio que pasa cuando estamos en la presencia de Dios. Porque podemos tener un problema grande aquí. Un problema que no sabemos cómo vamos a controlar y que cuando quizás intentes de controlarlo y salir con tus propias fuerzas vaya a quedar mal, ¿verdad? Pero cuando buscas a Dios primero y no controlar el problema, esto es lo que pasa. Te das cuenta de que Él ha sido bueno contigo y que Él ha hecho grandes cosas antes, ¿verdad? David probablemente ya había vivido muchísimo,
para este momento y había visto la mano del Señor, porque esta no era la primera vez que él corría a Dios. Así que cuando estés en un momento donde no sintas que eres elegido, tienes que recordar lo que Dios ya hizo antes. Que no se te olvide que Dios ha sido bueno contigo. ¿Por qué no pones una reacción ahí o dejas un comentario así? 1000 fueguitos. Si Dios ha sido bueno contigo. Si Dios ha sido bueno contigo, ¿por qué no lo adoras un momento y le das gracias? Porque, déjame decirte algo, todos estos momentos son preparación. Y ese es el segundo fruto. El segundo fruto, el segundo resultado de ser elegido es: veo los problemas como preparación. Veo los problemas como preparación. Y aquí te va una historia graciosa. Bueno, graciosa para ti. Para mí no fue tan gracioso. Porque, a ver, la semana pasada, antepasada, me retracto, antepasada, tuve un examen. Un examen de literatura. Entonces yo un día antes tuve como bastante tiempo para estudiar. Y dije, bueno, vamos a ver qué puso el profe en el sistema del colegio y vamos a estudiar eso, ¿verdad? Porque, no sé, a mí me pareció bueno, ¿verdad? Es como si el profe lo puso es porque viene en el examen, ¿verdad? Entonces entro, boom, me voy viendo mucha. Eran como 5 documentos, de 2 hojas llenas cada uno. Entonces imagínate, eran como 10 hojas. Y la cosa es que tener eso en tu cuaderno me iba a dar puntos, ¿verdad? Entonces dije, bueno, toca. Le di mucha. 4 horas y media después ya estaba harto del romanticismo y del neoclasicismo. Ya lo había visto todo, mucha. Era como, no, ya no quiero ver este cuaderno. Me dolía la mano, mucha. Va. Y todo para llegar el siguiente día a la clase. Y el profe, bueno, mucha, pilas. Y me llega quien haya impreso todo lo que subí al sistema. Yo como de, ¿se podía imprimir? ¿Cómo no empezamos por ahí? Me hubiera ahorrado 4 horas y media. Hubiera podido haber visto 5 capítulos de The Chosen en ese entonces. The Chosen. Y no, pasé puntando la biografía de autores del romanticismo por 4 horas y media, mucha. Yo estaba frustrado. Yo dije, perdí mi tiempo de una manera monumental. Eso era lo que yo pensaba. Después de hacer ese examen, mucha, me di cuenta que sí ameritaba estudiar por lo menos 4 horas. Por lo menos. O sea, esa onda, mucha, estaba masacre. Así de esos buenos exámenes que es como, ah, la verdad, no hubiera estudiado. Pero en ese entonces no me quedó el hubiera estudiado porque sí había estudiado. Y gracias a ese estudio exhaustivo de 4 horas y media escribiendo y escribiendo, mucha, saqué buena nota. Y eran exámenes que realmente me costaban un montón. Gracias, Marco. Sí, es que mucha. Ese mi profe de literatura es increíble. Les tengo que ser honesto, es increíble. Pero a la gran, esos sus exámenes sí son cosas serias, muchas. Son cosas serias. O sea, medita estudiar. Y Rodrigo no me deja mentir. Rodrigo lo ha visto. Pero mucha, lo que yo creí que era una pérdida de tiempo fue lo que me preparó para poder entrarle con todo a ese examen. Y no sé qué es eso que hoy pensás que es una pérdida de tiempo. Quizás es el colegio en general, es como, ala, ¿por qué tengo que ir ahí todos los días durante, que son unas 36 semanas? Ya, yo estoy seguro que nadie de aquí se levanta con ganas de ir al colegio. Es como, ¡oh, sí, yo voy a ir al colegio!, ¿verdad? Y si sí, pásame tu receta o qué tomás o no sé, pásamelo, quiero saberlo. Porque no siempre es fácil levantarse, ¿no? A mí me toca a las 5 de la mañana, como es lo más que puedo dormir. Y a veces es como, wow, ¿por qué voy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida, verdad? Pero es un lugar donde me preparo. Es un lugar donde te preparas. Quizás te toca ser suplente en algo, ¿verdad? Quizás, no sé, estás en un ministerio y quizás no eres como suplente soy muy feo, perdón. Quizás no eres la primera opción en el ministerio en el que estás. Eso quizás te hace sentir como, ala, ¿será que realmente vale la pena seguir aquí? Quizás en el equipo en el que estás, ahí sí entra el término suplente, ¿verdad? Que es como, bueno, al cambio, al segundo tiempo entras. O quizás
estás haciendo un trabajo, pero lo estás haciendo de gratis, porque quizás es como, bueno, es que ahorita soy muy joven y es como, no, no puedo ganar dinero todavía. O quizás lo que estás haciendo ahora no te gusta, ¿verdad? Y es como, Juanfer, le tengo que invertir tiempo a esto cuando esto otro es lo que realmente me gusta. Es como, ala, Juanfer, no sé, me ponen a lavar trastes todos los días y eso es como, ala, lavar trastes. Podría estar cambiando el mundo, pero no. Tengo que lavar trastes, ¿verdad? Y sabes, yo creo que David se sentía exactamente de la forma en que te sentís. Porque David era pastor de ovejas. Y eso quizás es algo que ya no lo vemos tanto en nuestros días. Pero lavar, cuidar ovejas era algo, un trabajo no muy, ¿qué te digo? No era un trabajo que dijeras, ahora yo quiero cuidar ovejas. No, cuidar ovejas era como agotador, era tedioso, porque primero las ovejas eran súper tediosas, era como te la traías y se iba, te la traías y se iba, te la traías y se iba. Y eran como súper necias, era súper lentas, no hacían caso, era pasar horas y días ahí en el campo, aislado de la sociedad, bajo sol, bajo frío en las noches. Y de repente, salían leones y osos, ¿verdad? Y ladrones. Y está la historia del lobo. No sé si has oído esa, ¿verdad? El pastorcito y el lobo feroz, ¿verdad? Entonces no era un trabajo. Comparado, ponete, al de un guerrero, ¿verdad? Como los hermanos de David, que estaban en el ejército. Ser guerrero era algo honoroso, era algo, eso sí era un trabajo que, honoroso dije, no, era algo honroso, algo que todos querían tener, ¿verdad? Entonces, imagínate a David viendo a sus hermanos siendo guerreros, ¿verdad? Representando a su reino, saliendo a pelear con el rey. Y David ahí cuidando ovejas. Y podemos darnos cuenta que era tan despreciado este oficio. Y el trabajo que hacía David, que cuando Samuel llegó a la casa del papá de David, el papá de David ni siquiera lo mandó a llamar. Porque era como, es el hijo pequeño. Entonces David hubiera pensado, estoy perdiendo mi tiempo. No sé por qué estoy aquí. No sé por qué estoy haciendo esto. Pero fueron esos momentos, en el aislamiento, donde nadie miraba su trabajo, donde nadie valoraba su trabajo. Allí fue donde Dios preparó a David. Porque después el papá de David lo manda al campamento, donde estaban sus hermanos, guerreros. Y llega y se da cuenta que hay un gigante que está atemorizándolos a todos, ¿verdad? Los que supuestamente eran calificados para estar en el ejército, ¿verdad? Que seguro lo eran, porque se miraban así. Pero tuvo que llegar este pastor de ovejas. Y en medio de todos los que no se querían atrever a pelear con este gigante, él dijo, yo voy. Y mira lo que dice, sí, yo soy. Ahora sí, primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17. ¿Por qué no vas y lo buscas? Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 34. Búscalo, porque aquí nos damos cuenta. Imagínate ese momento donde David ve al gigante y él dijo, Dios me estuvo preparando para esto. Porque le pasó como a mí en mi examen, ¿verdad? No me estoy comparando con David, solo estoy haciendo la analogía, ¿ok? Viene David y dice, sí, yo soy el pastor de las ovejas de mi padre. Pero cuando un león o un oso viene a llevarse algún cordero del rebaño, yo salgo tras el león o el oso y lo hiero y lo libro de sus fauces. Y si el animal me ataca, con mis manos lo agarro por las quijadas y lo hiero hasta matarlo. Ahí no había doble R. No importa si es un león o es un oso, tu siervo lo mata. Y este filisteo, incircunciso, es para mí como uno de esos animales, porque ha provocado el ejército del Dios vivo. David ya estaba preparado. David ya estaba preparado. David ya sabía qué hacer, porque Dios se lo había mostrado, Dios lo había llevado por este momento. Entonces, mi querido amigo, no sé cuál es la preparación que estás teniendo hoy.
Quizás es en ese ministerio donde quizás no te sentís muy tomado en cuenta. Quizás es en ese equipo donde quizás sos la segunda opción. Quizás simplemente es en ese momento donde Juanfer no hay oportunidades para mí. Es como, siento que no estoy haciendo nada con mi vida. ¿Qué tal si Dios te está preparando para algo? Y hoy quieres huir de eso que te va a alistar para cumplir con lo que Dios te trajo. Para lo que Dios te trajo. Porque sos elegido. Ya sos elegido. Pero ¿sabes qué va a pasar? Y yo confío que va a pasar. Y sé que de este grupo, mucha, van a haber momentos donde digan necesitamos que alguien ore y tú vas a estar ahí. Yo oro. Va a haber un momento donde mucha hay alguien enfermo, necesitamos que alguien venga y ore, vas a decir yo. Hoy no hay quien predique, quien nos ayuda, vas a poder decir yo. Porque te estuviste preparando. En esos momentos en tu cuarto donde pensabas que no sé si valía la pena seguir orando, que quizás sentías que Dios no te escucha. Esas son las oraciones que te preparan, mi querido amigo. Porque si lo logras hacer en lo poco, un día lo vas a hacer en lo mucho. Pero ¿sabes qué también puede llegar a pasar? Que las demás personas te lleguen a subestimar y que no piensen que estás preparado. ¿Por qué? Porque la preparación que Dios te da como elegido no se ve como la que el mundo tiene. Porque cuando Saúl vio que David quería pelear contra Goliat, él le dijo, no creo que puedas pelear contra él, pues todavía eres muy joven. Eso está un poco más arriba, en el versículo 33. Todavía eres muy joven. Porque para estar en el ejército, o sea, evidentemente David no estaba en el ejército, ¿verdad? Porque primero tenía que ser mayor de 20 años, ¿verdad? Él probablemente no estaba en ese rango. Tenía que estar en un buen estado físico, tenía que ser alto, poder manejar distintas cosas. Y yo creo que un tercer requisito era caerle bien a Saúl. Y que Saúl creyera que eras buen soldado. ¿Verdad? Quizás David sí le caía bien a Saúl, pero Saúl no creía que David era buen soldado. Entonces, si nos damos cuenta, David no calificaba en ninguna de estas categorías, ¿verdad? Y él quería ir a pelear. Y Saúl tenía un ejército literal de personas que sí calificaban en estos tres y nadie se atrevía. Y le dice, no, yo creo que sos muy joven. Pero ser elegido nunca se trató de lo que los otros digan. Porque ellos no te vieron prepararte. Y no te tienen que ver prepararte. Porque eres elegido. Porque Él dice que eres elegido. Porque en Primera de Samuel, capítulo 16, si te vas una hoja, un par de hojas atrás, ¿verdad? Sería como así. Hojas atrás. Versículo 12. Está Samuel. Y empieza a llamar a los hijos de David, a los hijos de Isaí, ¿verdad? Era como, no, este no es el rey. Era porque había llegado para ungir al próximo rey. Y no, este no es el rey. Ese tampoco. Y cuando mira a David, el Señor le dice, este, versículo 12, este es mi elegido. Este es mi elegido. Entonces el Señor le dijo a Samuel, este es mi elegido. Es el versículo 12, parte B. Este es mi elegido. ¿A qué le vas a hacer caso? Ahora escúchame. ¿A qué le vas a hacer caso? ¿A lo que Saúl dice o a lo que Dios dice? Porque Saúl dijo, eres muy joven. Dios dijo, este es mi elegido. No sé a qué le vas a hacer caso, pero yo te invito a que primero busques a Dios y no tener el control. Entregar el control totalmente y saber que cualquier cosa que venga te va a preparar para que cuando venga el gigante, cuando venga esa oportunidad, para cuando venga ese momento, tú ya estés listo. Y puede que los demás digan lo que quieran decir, pero Dios dice, este es mi elegido. Este es mi elegido, porque todas estas experiencias ayudaron a David a poder triunfar gracias a la mano de Dios. Porque no sé si sabes cómo termina esta historia, pero lo vamos a ver después del tercer punto. Ya vimos, busco el primer fruto, el primer resultado de ser elegido,
es que busco a Dios primero y no tener el control. El segundo punto, el segundo resultado es que veo los problemas como preparación. Y el tercer resultado es pongo mi confianza en Dios. Porque déjame decirte, las dudas te van a seguir atacando, ¿ok? No es como que haya una ciencia exacta para que de ahora en adelante nunca más voy a volver a dudar que soy elegido. No, no. Las dudas van a venir. Porque el diablo cuando ve que un hijo de Dios se está levantando va a tratar de hundirlo. Ese es su trabajo. Entonces que no te asuste que haya cierta oposición ciertas veces. Y que vengan ciertos dardos del enemigo. Pero que no se te olvide que ya eres elegido. Imagínate a David parado ahí, viendo un gigante de 3 metros, con una armadura, con una espada, con una lanza, con toda la intención de matarlo. Y no sé si tu problema, tu enfermedad, la situación que enfrentas hoy se ve como un gigante. Que es como, esto me va a destruir. Y pensás, ¿será que Dios me eligió? Realmente. ¿Será que Dios me eligió? Mucha, trae ahorita a tu mente eso, eso que es un gigante. Juanfer, no sé cómo hablarle de Jesús a mis amigos. Entonces no sé si Dios realmente me eligió. Juanfer, no sé cómo dejar este pecado atrás. ¿Será que estoy condenado a vivir con esto el resto de mi vida? Juanfer, no sé cómo les voy a decir que no la próxima vez que vengan a invitarme. Juanfer, no sé si ya se me cerraron las puertas. Juanfer, no sé si ya es muy tarde. Pero ¿qué es poner mi confianza en Dios, mis queridos amigos? Como resultado de ser elegido. A ver, seguime un ratitillo más. Que esta es la parte por la que vine hoy, amigo. Esto es lo que el Señor te quiere decir. Cuando David estaba parado frente a Goliat, y Goliat le empieza a decir cualquier barbaridad de cosas. Es más, la Biblia ni siquiera dice, solo dice que Goliat empezó a insultar a David por sus dioses, ¿verdad? O sea, David era tremendo, muchacho. David, Goliat era tremendo. David también, pero en otro sentido. Entonces, David le respondió con total seguridad y le dice, tú vienes contra mí, armado con espada, lanza y jabalina. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza, y los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así, en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel. Y toda esta gente va a ver que el Señor no necesitó de espadas ni de lanzas para salvarlos. La victoria es del Señor y Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. Un par de versículos más abajo, versículo 50. Y así fue como venció David al filisteo, con una honda y una piedra. Lo hirió de muerte sin necesidad de usar la espada. David sabía cómo iba a terminar la historia. Y eso, mi querido amigo, es ser elegido. El saber de que no depende de mí. El saber de que depende de Él. Y que no necesito espada, no necesito lanza y no necesito jabalina. Solo lo necesito a Él. Porque la victoria es de Él. Y si Él vive en mí, la victoria es mía. Él sabía cómo esta historia terminaba. Porque David ya lo había visto antes. Lo había visto con el león y con el oso. Así que cuando te enfrentes al gigante, cuando te enfrentes al problema, quiero que recordes lo que ya has visto. Como lo hablábamos hace un rato, el Señor ha sido bueno conmigo. Recordá esos momentos, porque te va a traer a que Dios ya te dio lo necesario. David no necesitaba espada, solo 5 piedras y una onda. Y lo tercero es que David sabía en quién estaba confiando. Porque nuestra confianza en Dios no es vacía.
Nuestra confianza en Dios está cimentada en que Él es un Dios fiel y que si lo hizo ayer, lo va a volver a hacer. Tu historia y mi historia termina en victoria por lo que Jesús hizo en la cruz. Porque nuestro final era la muerte. Pero gracias a lo increíble, al increíble trabajo, a la increíble gracia de Dios, la muerte ya no es el final. Ahora tenemos la victoria, que es la salvación. Así que no sé cómo va tu vida por el momento, pero hoy te traigo buenas noticias. Y es que la victoria ya es tuya. Y la muerte no tiene dominio sobre ti. Eres salvo. ¿Por qué no adoras a Dios un momento por eso? Porque la victoria ya es tuya. Y Dios te eligió para dar mucho fruto. Algo que no solo te va a bendecir a ti, va a bendecir a los demás. Búscalo primero y no trates de tener el control, porque fue Él quien te escogió y es Él el que va a guiar cada paso de tu vida. Recordá que los problemas son preparación. Son preparación. Sé que no es bonito y no estoy diciendo que lo sea, pero son en esos momentos donde el Señor te alista, donde puedes volver atrás y decir, wow, eso que ya no quería hacer, en eso que ya me iba a rendir, es lo que hoy me sirve. Y recordá que tu confianza está en Él. Y si te das cuenta de algo, los tres frutos que damos no es nada físico, no es nada como que digas, wow, es como, pensás como, wow, esta persona lo tiene y por eso ella es elegida. No, ¿verdad? No es como, tenés que ser, fruto de ser elegido, vas a subir un par de metros más, tus bíceps se van a expandir y ahora nos vas a tener más seguidores. No, pues puede darse, sí. Pero los frutos que estamos hablando acá, mucha, es algo de adentro. Porque esto no es para un grupo selecto. Esto es para un grupo dispuesto. Dispuesto en permanecer en Jesús. Eso es la clave, mucha. Y por eso eres elegido. Cuando permaneces en Él. Y resultado de eso, vas a empezar a dar frutos. Y te lo recuerdo una última vez. Entonces el Señor le dijo a Samuel, este es mi elegido. Tú eres su elegido. No dejes que nadie te diga lo contrario. Y quizás cuando venga ese Saúl o el equivalente y te diga eres muy joven, cuando te diga luchas con esto, tú recordá, este es mi elegido. Este es mi elegido. Tú sos el elegido. Y por los próximos jueves vamos a estar hablando de eso. ¿Sabes algo? Yo me acuerdo estar en este mismo cuarto hace unos 2 años. Grabando aquí. Mismo set, mismo todo. Y yo me preguntaba, ¿será que Dios me eligió para esto? Porque yo no lo creía realmente. Pero me di cuenta de algo. Y es que nunca se trató de mi capacidad. Se trató que Él me había llamado. Y 2 años más tarde, mucha, estamos acá 26 personas. Y los que van a ver esto después. ¿Qué te quiero decir con eso? Yo no tenía idea que esto iba a pasar. Pero Dios me estaba preparando en ese momento. Así que no sé qué vaya a hacer eso. Que a 2, 10, 20 años de acá vamos a estar diciendo, wow, yo me quería rendir. Yo iba a tirar la toalla. Pero gracias a Dios no lo hice. Y ahora estoy aquí. Y alabo a Dios. Porque no me rendí. Este es mi elegido. Nunca lo olvides. Oremos. Padre, gracias por este recordatorio. Que yo lo necesitaba.
Porque cuántas veces nos creemos la mentira del enemigo que no somos elegidos por lo que hemos pasado, por lo que hemos hecho. Pero hoy nos recordaste que nosotros no te elegimos. Tú nos elegiste a nosotros, como dice tu palabra en Juan capítulo 15. Tú nos elegiste, Señor. Y ahora queremos permanecer en ti y que el resultado de esa decisión sea dar fruto, sea buscarte más, sea ver los problemas como preparación y sea confiar en que tú eres bueno, porque lo hemos visto antes y lo vamos a seguir viendo. Que sea confiar en que tenemos un Dios fiel, que fue el mismo ayer y va a ser el mismo por siempre. Te alabamos, Señor, y gracias, porque tú puedes hacer muchísimo más de lo que podemos pedir o incluso imaginar, acorde a tu poder. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.